Las motos son geniales. Independientemente de si personalmente te gustan o no, esta es una afirmación con la que todos podemos estar de acuerdo. En este vídeo les traigo los principales desafíos de pasar de una simulación de automóviles a una de motocicletas y cómo superarlos. Las motocicletas son bastante simples, lo mismo que un coche pero con dos ruedas menos. La dificultad de llevarlas al videojuego no viene de su funcionamiento, sino de la estructura de control y la retroalimentación. Dentro de un automóvil tienes un volante, una palanca, un acelerador, un freno y otro pedal que ni siquiera sé qué hace. Esto es todo lo que hay para interactuar con aquello que está fuera del coche. En una motocicleta, por otro lado, todo afecta el control de la máquina. Hasta la postura de jinete influye en el centro de masa si tiene un impacto aerodinámico. Pero más de lo que nosotros podemos transmitir a la máquina está lo que la máquina nos puede transmitir a nosotros. A través de la fuerza G y de nuestro sentido del equilibrio, el vehículo nos transmite información que no se puede ver a través de la pantalla. Esta es la principal crítica que reciben los simuladores de conducción. Pero lo que en un coche es información adicional, en una moto es esencial para encontrar el punto de equilibrio. En una motocicleta hay dos fuerzas principales que influyen en el equilibrio. La primera es la fuerza lateral, o la fuerza de fricción de los neumáticos, es decir, la fuerza que hacen los neumáticos sobre la superficie, en el sentido lateral. La segunda es la fuerza normal, que es la respuesta del suelo al peso de la motocicleta en el punto en el que se encuentra con la rueda. Estas dos fuerzas toman lugar en el parche de contacto, en el punto en el que se encuentra la rueda y la superficie. Pero el centro de masa se encuentra más o menos por aquí. Ambas fuerzas, tanto la fuerza lateral como la fuerza normal, tienen un componente perpendicular al centro de masas que genera un torque que hace que la motocicleta se incline. La fuerza lateral aquí abajo intenta mover la motocicleta en este sentido. Y la fuerza normal aquí arriba intenta moverla en este otro sentido. Para lograr el equilibrio, estos dos torques tienen que anularse entre sí. Para lograr eso, el centro de masas tiene que encontrarse con la recta que traza la suma de la fuerza normal y la fuerza lateral. Es decir, tiene que encontrarse en esta recta para que haya equilibrio. El objetivo de encontrar el equilibrio es llevar el centro de masas a esta recta o esta recta al centro de masa a través de modular estas fuerzas o a través de cambio de postura. Los seres humanos somos bastante buenos en esto, tenemos años de práctica, pero si podemos mantenernos erguidos es gracias a nuestro sentido del equilibrio y nuestro sentido de la propiocepción, ambos cosas que una pantalla no puede transmitirnos. Sin estos, balancear se convierte en una tarea casi imposible. En una motocicleta tenemos dos formas principales de modular el equilibrio: actuar sobre las fuerzas laterales moviendo el manubrio o desplazar el centro de masas a través de cambios de posturas. De estas dos, la que mayor impacto tiene es el manubrio. Es este el que genera la fuerza en el sentido opuesto para inclinar la motocicleta y luego el que mantiene el ángulo a lo largo de la curva. Podemos quitar el control de este al jugador y en su lugar automatizarlo con un algoritmo que, usando este manubrio, lleve la moto a un ángulo definido por los controles del jugador. En el vídeo anterior mencioné cómo en los simuladores de coches el tiempo que pasa entre que movemos la palanca de control y el volante se mueve dentro del juego crea un retraso de entrada perjudicial para la sensación del juego. Pero ahora tenemos ese mismo problema multiplicado por 2. No solo hay que esperar a que se mueva el manubrio, sino también a que se alcance el ángulo de inclinación necesario para empezar a doblar realmente. Además de esto, baches e irregularidades del terreno tumbarían al jugador sin ni siquiera darle la oportunidad de responder. Tenemos dos opciones: darle al jugador el control del manubrio y hacer un race game de controles subóptimos para echarse unas risas, o automatizarlo, resultando un juego realista pero sumamente complicado que solo tiene audiencia en el oscuro nicho de los simuladores de motociclismo. Esto, de la forma en la que lo he dicho, es directamente un error. El propio Ride que estoy usando en el gameplay de fondo automatiza el manubrio con unas físicas relativamente realistas y aún así es bastante accesible gracias a su sistema de ayudas. Pero hay una tercera opción, y es la que utilizan la mayoría de los juegos: sobreescribir la inclinación lateral. Desde el motor de videojuegos podemos desactivar el efecto de las físicas en la inclinación lateral y asignar el ángulo de equilibrio como si de una animación se tratase. Como mencioné antes, el ángulo de equilibrio depende principalmente de las fuerzas en el parche de contacto. Pero en una superficie plana la fuerza normal es constante, ignorando factores aerodinámicos, y las fuerzas laterales son las únicas que influencian la aceleración lateral.
por lo que podemos simplificar toda la trigonometría de encontrar este ángulo a una función lineal entre aceleración lateral y ángulo de inclinación. Si asignamos ese ángulo directamente a la inclinación de la moto, el parche de contacto se va a teletransportar y creará inconsistencias físicas. Pero esto se resuelve fácilmente aplicando un suavizado con esta fórmula. Luego solo hay que ajustar las animaciones para que se sincronicen adecuadamente con estos movimientos. Aunque si usamos este método es importante definir manualmente los límites de aceleración que producirían una caída. De lo contrario, absolutamente nada tumbará al jinete. Con esto hemos resuelto el principal problema de pasar de una simulación de automóviles a una de motocicletas. Pero el equilibrio no es el único problema del que tenemos que pensar. Las motocicletas tienen un centro de gravedad bastante alto, pero una base de ruedas extremadamente corta. La razón por la cual los coches no pueden acelerar más rápido es porque los neumáticos simplemente no lo soportan. Las motos porque simplemente se volcan, levantan gomas y dan la vuelta. La distribución de pesos es una barbaridad. Al aproximarnos a la dinámica del neumático a través de la fórmula mágica del profesor Pacheca, tenemos tres principales variables. La relación de deslizamiento, que es la relación entre la velocidad de la superficie del neumático y la carretera. El ángulo de deslizamiento, que es el ángulo al cual se desliza el neumático por la superficie. Y la carga en el neumático, que es la fuerza normal en la superficie del neumático. De la relación de deslizamiento salen las fuerzas longitudinales y del ángulo de deslizamiento las fuerzas laterales, pero ambos interfieren negativamente entre sí. Es decir, a mayor ángulo de deslizamiento, menor fuerza longitudinal para una misma relación de deslizamiento. Y lo mismo aplica a la inversa. Por otro lado, la carga en el neumático tiene una relación casi directamente proporcional con estas fuerzas. Es decir, si tenemos el doble de la carga, tenemos más o menos el doble de la fuerza lateral y de la fuerza longitudinal. Pero no hay necesidad de entender toda esa matemática para darse cuenta de que esta rueda tiene mucho agarre y esta otra ninguno. En las motos, durante aceleraciones y frenadas bruscas no es nada inusual que se despegue una rueda del suelo. Llevan el 100% de la carga a un solo eje. Incluso durante maniobras normales alcanzan números que para los automóviles son impensables. Esto significa que la capacidad de giro está mucho más influenciada por la distribución de pesos que en los autos. Durante la aceleración, la rueda frontal casi no tiene ningún efecto, pero tras un leve golpe en los frenos responderá de forma extremadamente violenta. Pero al igual que en los coches, si frenas bruscamente reducirás tanto la velocidad de las ruedas frontales que la ganancia de carga en el neumático no compensará el aumento de la relación de deslizamiento. Esto genera una serie de dinámicas interesantes que traen mucha profundidad a la simulación, pero también hacen el juego considerablemente más difícil. Hay que decidir entre dejar todas estas dinámicas que añaden profundidad y desafío, o simplemente colocar el centro de masas más abajo, haciendo la moto mucho más manejable a la vez que aburrida. La respuesta depende de la clase de juego en la que estés trabajando y de cómo quieras que sea jugado. No debemos olvidarnos de que en las motocicletas el freno frontal y el trasero son independientes. Es imprescindible dar cierto control sobre estos si decidimos dejar el centro de masas en su lugar. El freno trasero puede desacelerar la motocicleta sin afectar la capacidad de giro de la rueda frontal. Pero durante la frenada, la carga se va a la rueda frontal y la rueda trasera pierde agarre, lo que limita significativamente la deceleración y puede llevar a un derrape. El freno frontal, por otro lado, tiene mucho más agarre y efectividad, ya que el peso pasa a esta rueda. Pero mientras se frena, la capacidad de giro se ve limitada, y si se llega a bloquear, solo puede acabar de una forma. A diferencia de los coches, que usualmente tienen un sesgo de frenada fijo entre el eje frontal y el trasero, en las motos es necesario usar distintas relaciones según la situación. Podemos dar control al jugador sobre ambos frenos de forma independiente, programar algún algoritmo que los distribuya automáticamente, o definir un sesgo dinámico según la entrada del control. La respuesta ideal depende tanto del ajuste que le hayas dado a las motocicletas, como del estilo de conducción que requiera tu juego. Con esto ya he cubierto los principales elementos que necesitas para pasar de una simulación de coches a una de motocicletas. Pero creo que es buen momento para atar un cabo suelto que me dejé en el vídeo anterior. La aerodinámica. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, y el aire no es excepción. Para movernos tenemos que quitarlo de en medio. Pero toda acción genera una reacción igual y opuesta. Nosotros empujamos el aire nos empuja a nosotros.
Es a esto lo que se le considera arrastre aerodinámico. Si a raíz de estas interacciones aerodinámicas empujamos más masa de aire en un sentido en particular, generamos una fuerza en el sentido opuesto. Si ese sentido es hacia abajo, entonces estamos generando sustentación. Y si esa estructura que genera sustentación la invertimos, obtenemos un para despingarse. Si esa estructura que genera sustentación la invertimos, obtenemos downforce, o en español, fuerza para abajo, que es lo que se busca generar con estructuras como alerones para aumentar la carga en los neumáticos sin tener que incrementar la masa. Esta es la fórmula de arrastre aerodinámico. Y esta es la fórmula de sustentación. Son casi la misma, pero en lugar de tener coeficiente de arrastre, tiene coeficiente de sustentación. Estos coeficientes no son estáticos. Dependen del ángulo de ataque y de muchos otros factores. Por lo general son obtenidos a base de experimentos. Pero a menos que estés trabajando en un simulador de vuelo o en un simulador hiperrealista donde el realismo es clave, nadie notará que los has dejado estáticos. Esta es una masiva sobresimplificación de la dinámica de fluidos e ignora cosas como la presión del aire y muchos otros factores importantes. Pero más que esto, se escapa de los objetivos de este vídeo. Lo que sí es imprescindible mencionar es este estudio científico, el cual demuestra que los pechos enormes tienen un rendimiento aerodinámico superior que los pechos planos. Los dejaré enlazado en la descripción para que podáis mirarlo con mucha más profundidad. Esto es todo lo que necesitas para pasar de una simulación de automóviles a una de motocicletas. Pero si aún no has llegado ni a la de automóviles, te recomiendo ver el vídeo anterior, en el que trato con mucho detalle varios elementos esenciales de la dinámica de vehículos que no repito en este vídeo. Eso es todo. Cabe aclarar que ni en este vídeo ni en el anterior mencioné la precesión giroscópica, que son parte de la causa de que la bicicleta se sienta más estable cuanto más velocidad tienes. Si estás intentando desarrollar una simulación realista, pero al igual que yo has creado ruedas sin formas físicas, este es un fenómeno que debes programar manualmente. Si realmente te interesan las motocicletas, te recomiendo encarecidamente que veas este vídeo por Fortnite, que trata el mismo tema, pero él sí sabe cómo llevar una motocicleta, y es el responsable de que este vídeo y mi juego de motos existan. No tiene ni un segundo de desperdicio, recomendado 2000%. Y si realmente estás desarrollando un juego de conducción, mira mi anterior vídeo, que va de principio a fin sobre todo lo que necesitas saber.